Muchísimas gracias a ustedes por participar y les pedimos continuar con esto a lo largo del día. Perfecto. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Bueno, pues continuamos, Claro, Beli, continuamos. y vamos a continuar con nuestros conversatorios. El primer conversatorio que tenemos es Logros y desafíos de la sociedad civil organizada, que sigue ahora, tema muy, muy interesante, y para ello presentar a quien conduce este segmento a todos ustedes, que es Ana María Sánchez Rodríguez, coordinadora del Centro de Pensamiento SMFI. Anita, bienvenida. Bienvenida, Ana. También tenemos la participación de Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador independiente, miembro del Grupo Plural. También se encuentra con nosotros Miguel Pulido Jiménez, director de Critical Thinking Advocate. Bienvenido, Miguel. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro. Bienvenida igualmente. Y bueno, pues vamos a presentar también a ustedes el siguiente conversatorio. Así es, el conversatorio número 2, solo recordarles, son de manera simultánea, por eso es que estamos presentando los dos en este momento. El tema del segundo conversatorio es contar para inspirar, movilizar y construir el cambio social. Y para ello conduce Katia de Artigues Beauregard, directora de comunicación en CEMEFI. También se encuentra con nosotros en este conversatorio Pamela Cerdeira Morán, cofundadora de Opinión 51. Igualmente tendremos la participación de Alexandra Zaparta Joyel, activista e investigadora. También está en este conversatorio David González Natal, socio y director general de la región norte de América Latina de Llorente y Cuenca. Y finalmente también nos acompaña Mónica Cataño Otálora, docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, pues esperamos que lo disfruten. Así es, y nada más un recordatorio, antes de finalizar cada segmento aparecerá un código QR que les pedimos escanear para sus evaluaciones o a través de la liga que aparece en el chat para quienes nos acompañan de manera virtual. Perfecto, pues adelante. Les dejamos la palabra a nuestros conductores de cada segmento. Muchas gracias, Edgar Bérica. Tenemos la tiranía del reloj acá, entonces vamos a tratar de condensar los logros y desafíos de la sociedad civil organizada en una hora. Es un retazo eso, Emilio. Estamos esperando que se conecten Ana Patricia Muñoz y Miguel Pulido. Si me avisan ahí cuando ya los tengamos en pantalla para poder iniciar con ellos también esta conversación. Y bueno, y quisiera elevar un poquito más la energía de este panel. Hemos ya visto un poco, nos ha platicado Clara, un poco también Alejandro, y nos platicaron sobre cómo está la sociedad civil, qué hacer ahora. Y quisiera comenzar esta conversación platicando contigo, Emilio. ¿Qué logros identificas de la sociedad civil organizada en México y América Latina? Es la pregunta del millón. ¿Qué ha pasado durante estos 20 años que podemos decir si finalmente esta sociedad civil organizada ha logrado, alcanzado y ha acertado en esto? Yo pensaría que la principal logro fue la redefinición del Estado y entender la participación de la sociedad como parte del Estado, y no solo aquella cosa de gobierno y Estado. Y eso se expresó de muchas maneras, en agendas públicas, en reformas constitucionales, en términos de relaciones culturales, en agendas que fueron medio permeando. En América Latina hubo un fenómeno de regresar a la democracia después de las dictaduras. En México teníamos un poco la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, cosa que yo suscribo, y que hay luego medio la tendencia a querer volver, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que pasó es que el gobierno llenaba prácticamente todos los espacios y determinaba mucho la forma de participación, la forma de hacer política y lo que definíamos como el espacio público estaba esencialmente hegemonizado por los gobiernos. Y si algo sobraba, eran o los partidos políticos o las instituciones que derivaban de esos dos. Y me parece que la irrupción de la sociedad civil tuvo que ver justo con redefinir esos dos grandes pilares, qué era lo público y qué era lo político. Y de repente se empieza a construir con mucha fuerza y con mucha incidencia una agenda no solo de perspectiva de derechos, sino de una enorme cantidad de actores que tienen que ver con cómo, por ejemplo, las mujeres, para mí el movimiento más exitoso es el feminismo, en términos de su irrupción y proceso cultural.
Pero también vino todo el movimiento de la diversidad sexual y vino todo el movimiento de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Vino los enfoques para cómo entendemos el desarrollo y pasar del asistencialismo, pasar a fenómenos de construcción. El debate de los derechos políticos, construcción de ciudadanía, generación de incidencia, entender esto como un derecho y no como una especie de concesión o una negociación perversa de favores a cambio de votos. Y esencialmente lo que pienso que ha pasado con mucha fuerza es que la sociedad civil ha tenido la enorme capacidad de protesta y de propuesta. Sí, en muchas ocasiones ha sido protestar por cosas que no gustan, pero en muchas condiciones ha sido la capacidad de proponer. Entender a la sociedad como entidades o a las organizaciones de la sociedad civil como entidades de interés público es fruto de esto. Fue una batalla que nos costó 15 años hacer una ley y que de repente hoy se ve nuevamente amenazada en la región. Diría, entonces, logramos cosas importantes en términos de procesos, de incidencia, de sentido, voy a decirlo así, de la democracia como forma de vida y el entendimiento del ejercicio de derechos para todas y todos. Esa noción mucho más moderna de democracia, con diversidad, con pluralidad, a partir de nuestras diferencias, no se explica sin el aporte de la sociedad civil. Me gustaría quedarme con esta idea que dices, es reclamar la participación de la ciudadanía en el Estado y esto de la propuesta y la protesta. Quería preguntar si ya están conectados, perfecto. Entonces voy con Ana Patricia, me da muchísimo gusto que Ana Patricia nos acompañe de Quito, Ecuador. Ana Patricia está en Grupo Faro, es un centro de investigación, análisis y participación. Mucho gusto, Ana Patricia, que nos puedas acompañar acá en este diálogo. Y me gustaría continuar con esta misma pregunta que le hacía yo a Emilio. ¿Cuáles han sido los logros de la sociedad civil organizada en América Latina? Y nos puedes dar esta perspectiva regional, entonces te escuchamos. No, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a CEMES y un honor para mí desde el Ecuador unirme a esta conversación sobre la importancia que tiene la sociedad civil y también el reconocimiento de los retos que tiene. Desde Faro hace ya unos 4 años como parte de la red Innovación para el Cambio, red que nosotros co-coordinamos y que aglutina más de 20 países en América Latina. Uno de los primeros estudios que lanzamos fue cuál es el aporte de la sociedad civil, tratando de cuantificarla en términos de democracia, de participación, de desarrollo. Y quizás lo primero para decir es que es complicado, los datos no son estándares, no hay metodología unificada para hacerlo. Hicimos este análisis a nivel subregional, incluyendo al Caribe además. En el Caribe fue particularmente complejo recopilar estos datos y también, por supuesto, tratamos de hacer análisis cuantitativos con un modelo econométrico relativamente simple. Y en definitiva, lo que encontramos es quizás estos aportes más cualitativos a procesos y a reformas profundas que requieren de este impulso de la sociedad civil que se queda, que está para quedarse, que está ahí para enfrentar los retos. Yo creo que ahí, aunque la sociedad civil muchas veces dependemos, y eso también muestran las encuestas que hemos realizado, del vaivén de los fondos de cooperación internacional, al final los principios son los que nos guían y los que nos permanecen. Entonces, creo que uno de los principales aportes de este importante sector en términos de democracia, por ejemplo, ha sido fortalecer este espacio cívico, tener un espacio para que estas voces permitan que las democracias, no sé si se fortalezcan, al menos no se debiliten más. Vemos con preocupación que los últimos datos de la POP muestran que más de 2/3 de los latinoamericanos estarían de acuerdo, por ejemplo, con una dictadura militar, si es que los niveles de corrupción aumentan significativamente. Entonces, nos estamos acercando peligrosamente a estos momentos y creo que la sociedad civil ahí es un ancla para este fortalecimiento democrático, por un lado. Creo que por otro, también con resultados concretos, incluso en términos de legislación sobre derechos humanos y participación, las organizaciones de sociedad civil en América Latina, con diferentes momentos y con sus diferentes espacios que tienen para actuar, han logrado la formulación y aprobación
de legislación en pro de derechos de mujer y de derechos de la ciudadanía y de derechos humanos, que quizás no hubiera sido posible sin esta participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Y un tercer bloque, y ahí voy a terminar mi primera reflexión en términos de los aportes en América Latina, diría yo, es en la parte de transparencia, de rendición de cuentas y de propuestas desde la ciudadanía. Y hacerlo desde diferentes formas, ¿no? En Faro, por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho, donde hacemos un seguimiento a las promesas de campaña de los gobernantes y no con un ánimo de buscar algún rédito partidista, porque somos una organización apartidista, pero sí para demostrar que con datos se puede hacer un seguimiento crítico y también aportar a la política pública. Creo que esto, y quizás ahora sí lo último me permite el cuarto, es aportar innovación y soluciones desde del accionar que permiten generar pilotajes que la política pública tradicional no lo permite y que ojalá pueda ser escalable en el futuro. Entonces, en esas 4 dimensiones al menos, creo que el aporte ha sido gigante, pero los retos también son gigantes y sé que vamos a conversar de esto más adelante también. Vamos teniendo coincidencias, ¿no? Esta apertura de agendas temáticas, ese impulso, digamos, por ejemplo, de los derechos para la realización de libertades fundamentales, el tema de la transparencia que tocas y un dato que ahorita me es pavoroso, ¿no? Es la renuncia de la libertad por la seguridad, ¿no? Ese dato que mencionabas en Latinoamérica, que 2 de cada 3 están dispuestos a renunciar a su libertad por mayor seguridad, ¿no? Entonces, y por tener dictaduras. Entonces, siempre hay como este riesgo, retroceso de la democracia, ¿no? Tenemos también a Miguel. Miguel está por ahí también con nosotros, Miguel Pulido. Él es director y fundador de Criatura, Critical Thinking Advocates. Miguel, qué gusto que nos acompañes. Teníamos la esperanza que pudieras estar por acá, pero bueno, todos mis mejores deseos. Y quisiera hacerte esta misma pregunta para seguir con ese mismo hilo conductor y ver, bueno, las coincidencias que vamos recuperando de esta conversación, ¿no? Los logros de la sociedad civil organizada en los últimos 20 años, yo había inicialmente hecho la pregunta de los últimos 10 años, pero vayámonos 20 años, ¿qué logros ha tenido la sociedad civil organizada? Esto que ya decía Emilio, que ya decía Ana Patricia, del aperturar la agenda de derechos, de abrir y rescatar el espacio público, ¿no? Que el Estado sea reclamado también por la participación ciudadana. Seguro, déjame doblarte la apuesta de años y en lugar de 20 años, irme 40 años atrás para pensar una cosa muy concretita. En el caso concreto de México, las elecciones de 1976 tuvieron un solo candidato presidencial apoyado por todos los sectores sociales. Y eso me parece que es una síntesis de cómo se entendía la participación en los asuntos públicos, estrictamente coligada al poder político y de manera muy específica al poder presidencial, que si bien era muy organizado, muy estructurado, que tenía una lógica organizativa desde la eficiencia vista, la verdad muy consistente y muy sólida, negaba algo que Emilio ya mencionó y que era la diversidad y que me parece que también Ana Patricia ha insistido que es la pluralidad y el entendimiento de que se pueden dar distintos aportes. No me voy a recorrer los últimos 40 años de la historia política y social de México, pero sí me gustaría que pudiéramos entender que la sociedad civil organizada, en tanto a nosotros nos significa un concepto moderadamente entendible, es decir, un grupo de personas que deciden reunirse, que se reconocen entre sí porque tienen un objetivo común, de ahí su noción organizativa, para participar en los asuntos públicos. Esencialmente, lo que expresa es algo que las democracias liberales reconocen, aunque los políticos en ocasiones lo nieguen, que es la diversidad y la pluralidad. Y yo creo que la principal contribución de la sociedad civil organizada para algunas de nuestras sociedades es que ahí se ha anclado la noción de pluralidad y de diversidad. Hablo concretamente del caso mexicano, ante la escasez de un paisaje mediático diverso, plural, con multiplicidad de empresas periodísticas y de medios informativos,
pues ha tenido que ser en la vía de las organizaciones de la sociedad civil, en donde algunos discursos se encuentren cabida, reproducción, en donde alguna evidencia sobre cómo funcionan los asuntos públicos encuentre eco, donde lo que mencionaba Emilio de la protesta termine siendo una llamada de atención a las y los gobernantes de lo que no nos gusta. No podríamos entender nuestra sociedad civil organizada sin entender qué huecos llena. Y no todas las democracias liberales tienen el mismo perfil de sociedad civil organizada. Nosotros tenemos uno que atiende de manera muy particular a nuestra propia historia. Y para contestar ya de manera muy sintética la pregunta, yo te diría que en los últimos 20 años coincido con mis colegas en que son los temas y las agendas lo que más se ha transformado, los niveles de apropiamiento de tópicos que de otra manera quizá no estarían en el debate electoral o en el debate parlamentario. Cuestiones de inclusión, aunque es muy incipiente, muy débil, yo hasta les diría casi raquítica la discusión sobre las desigualdades en nuestra región, pues ha sido la sociedad civil quien mejor lo pone sobre la mesa. También han cambiado las formas organizativas y aquí hay una suerte de paradoja. Pasamos de movimientos muy de voluntarios, en México en muchos casos, incluso en el tema de derechos humanos, muy asociados a cuestiones eclesiales y con sueldos casi opcionales o algunas posibilidades muy reducidas de remunerar, a un sector que en 20 años se fue profesionalizando y encuentra organizaciones que han logrado atraer talento que podría estar en otras épocas simplemente trabajando en el sector privado o en el gobierno y que hayan encontrado en la sociedad civil organizada opciones laborales muy serias. Pero esas formas organizativas en los últimos 10 años han dado otra vez un giro y están las colectivas y están grupos descentralizados y hay movimientos de desaparecidos o de familiares de desaparecidos que tienen otra lógica organizativa que no es la visión profesionalizante de la sociedad civil organizada, pero que tienen un componente de reconocimiento recíproco, de disciplina, de organización que es muy relevante. Y les diría dos cositas más que creo que han cambiado en los últimos 20 años. Las fuentes de legitimidad de las organizaciones, un balance entre la pertinencia de las agendas, la solvencia de su discurso, y no como fue en otra época, necesariamente ancladas a personajes que eran quienes les heredaban el capital político a las organizaciones. Y entonces eran celebridades quienes en torno a ellos construían proyectos organizativos que participaban de manera consistente en los asuntos públicos. Yo creo que hoy, por ejemplo, lo vemos con el movimiento feminista que en ocasiones logra establecer procesos de interlocución, lo que le cuesta al gobierno porque no tienen una sola voz desde donde dialogar, pero tienen un coro de reclamos legítimos y potentes y que eso precisamente le da fortaleza a estas otras formas organizativas. Y les decía que eran dos las que me faltaban. Yo diría que la última es el aspecto de la comunicación. Evidentemente, como todo materialismo, pues hay una dialéctica entre el tiempo en el que vivimos y los instrumentos y los insumos materiales que nos determinan. O sea, no se comunica uno igual en la época en la que para convocar había que ir a hacer a la imprenta y fabricar volantes y después encontrar una manera de distribuirlos, ahora que lo hacemos en las redes sociales. Entonces, las formas de comunicación han transformado también a las organizaciones y las organizaciones a la manera en la que se comunica, en la manera en la que se comunican entre sí y en la manera en la que se comunican frente a otros. A mí me parece fascinante entender cómo la sociedad civil organizada logra emplazamientos a veces hacia el público en general, hacia la sociedad en su conjunto para mover conciencias, corazones, pies para que vayan a caminar a las marchas, pero también logra movilizar recursos. Vamos, el caso mexicano con los sismos y con otros desastres que encuentran su origen en fenómenos naturales, son muy explícitos, pero pensemos en que esas formas de interpelar a otros basados en la comunicación creativa son una de las cosas que la sociedad civil ha logrado, organizada me refiero, ha logrado capitalizar en los últimos años. Gracias. Has tocado varios puntos importantes. Una, las nuevas formas organizativas, ¿no? Y entonces ahí, Emilio, me encantaría que pudieras comentarnos
¿cómo vas viendo esta evolución de los nuevos paradigmas de la participación ciudadana? Es decir, cómo vamos transformándonos de lo que ya se platicaba en el panel anterior, ¿no? De esta integración de agendas temáticas, como lo fue en su momento Alianza Cívica, que ponían el ejemplo, a nuevas colectivas, como lo mencionaba Miguel, a nuevas incorporación o diálogos intergeneracionales que resaltaban la importancia que tenía que tener esto clara en las protestas feministas que han sido fundamentales en los últimos años y han colocado temas importantísimos. Entonces, ahí, ¿cómo vamos viendo esta evolución de la participación ciudadana? Y la pregunta, quisiera problematizar un poquito, si la ciudadanía y si esta participación de la sociedad civil organizada llena huecos, o más bien lo que tú decías, ¿no? Es fundamental para cumplir otros roles que el Estado no está del mismo Estado y que es parte de este conglomerado, digamos, de actores sociales, políticos y económicos, ¿no? Es decir, no es llenar un hueco, pero hay un espacio para, ¿no? Entonces ahí es como lo que me gustaría que pudiéramos conversar y después me muevo un poquito con Miguel y con Ana. Ya. A ver, yo creo que hay generalmente mucha tensión, ¿no? En esto que entendemos por el Estado y cómo su correlato se da en el espacio público. Y pueden pasar las dos cosas. Hay quien decide ocupar los espacios. Decían que en la política es como la física, los espacios se llenan. Pero a veces están llenos y mal llenados, entonces llegan otros actores para desplazar. Y eso ha sido una parte importante de la historia de la agenda de derechos, redefinir los términos de relación. Y sí, mira, cómo se ha ido transformando. Esta reunión es un signo de los tiempos, porque resulta que los consensos que teníamos al 18 están dinamitados, están absolutamente dinamitados. Y hoy no necesariamente tenemos el mismo diagnóstico del momento país. La polarización también llegó a la sociedad civil. La polarización llegó a sus actores, la polarización llegó. Entonces, ¿cómo nos organizamos y cómo nos dialogamos? Pues es difícil. La Alianza Cívica tuvo el peso que tuvo porque hubo un consenso de una agenda y de un tiempo país y de un momento país. Y buscamos, después de muchos procesos de diálogo, cómo resolver. Luego vino todo el proceso de los 10, los 20, teníamos redes, teníamos incidencia, hubo un cambio político, muchos de nosotras y nosotros luchamos por eso e irrumpimos, y en el 18 pasó lo igual. Muchos actores lucharon por ese cambio, se sintieron parte de ese cambio, y de repente el proceso regresivo, en términos de lo que construimos en libertades y derechos, tiene a muchas y muchos absolutamente anonadados. Digamos, cuando se pensaba un momento a favor de libertades y derechos y de muchas de las agendas de la sociedad civil, como decía Clara, las ves hoy totalmente regresivas o amenazadas. Los grandes consensos están dinamitados. Tenemos que volver a sentarnos a platicar, tenemos que volvernos a empezar a construir consensos de cómo le hacemos para llevar adelante lo que creíamos que ya estaba consolidado. Instituciones por las que construimos están dinamitadas. Leyes por las que luchamos han sido derogadas o no están vigentes. Procesos fiscales que nos parecían alentadores para reconocer a la sociedad civil como entidad de interés público está totalmente de cabeza, incluso con estatus diferentes. Y agendas nuestras que creíamos básicas, construidas, que si juventud, que si niñez, que si medio ambiente, que si participación ciudadana, que si procesos electivos, están totalmente de cabeza. Entonces, hoy vivimos un momento que requiere otra vez, justo por eso, sentarnos a encontrar, sentarnos a discutir y cómo redefinimos el espacio público. La hipótesis que está detrás es esto, ¿no? Un espacio colaborativo, porque lo que sí hemos descubierto, eso es un grande hallazgo y eso es como una de nuestras anclas, es que tenemos que pasar, déjame decirlo, del confeti, que alegra los desfiles y que es muy bonito, porque una vez que cae en el piso no sirve para nada, ¿no? Es un pinche fastidio barrer el confeti, ¿no? O sea, es muy momentario, nos arregle, ¡ay, qué bonito! Pero, o sea, no es brillantina. No es brillantina, ¿no? Por lo menos la brillantina tiene, ese fue el gran deporte de las colectivas, ¿no? ¿No? Hemos cambiado el confeti a un fenómeno como, no, queremos incidir a dónde va el desfile. Queremos ver las consignas del desfile, queremos ver a dónde llega, a dónde parte, queremos ver, no, es más, queremos ver la fecha y queremos ver las formas. Hoy esos términos de incidencia están absolutamente dinamitados.
no repito, ahí está lo que dijo Clara. O sea, ni siquiera hay condición para sentarse a platicar. Entonces, en esa forma de hacer política, de forma de hacer incidencia, el marco de entendimiento para que se entendiera la sociedad civil como entidad de interés público en el espacio, en el Estado, está muy dinamitado. Tenemos nuevas formas, sí, hay tecnología muy a favor, como en su momento fue la llegada del Internet y el correo electrónico. La neta fue una experiencia de la sociedad civil que fue la primera espacio de comunicación, la expresión mexicana de APC, de la Acción para el Progreso de las Comunicaciones. Hoy, pues yo le platico eso a mis hijas y me voltean a ver como con ternura y antropología, ¿no? Pero tenemos un fenómeno de nuevos instrumentos, nuevas herramientas, pero muy nuevos dilemas. Y termino. La suerte de lo accesorio corre la suerte de lo principal. Nosotros y nosotras, nosotres, amarramos nuestro proceso político al proceso democrático. Al venirse una erosión como entendíamos el proceso democrático, y no solo en México, ahí está El Salvador, ahí está Guatemala, ahí está Brasil, ahí está Estados Unidos, la región es impresionante. Al erosionarse lo que entendíamos con democracia, viene un proceso regresivo muy importante. Y eso relaciono con lo que se decía. Hace más de 10 años el Latinobarómetro estaba diciendo que los latinoamericanos preferirían un fenómeno de un gobierno autoritario si garantizara derechos. ¿Cuál fue entonces, ha sido nuestro gran desafío? Que la democracia formal, electoral y las nuevas agendas no disminuyeron la desigualdad, no disminuyeron la pobreza, no disminuyeron la exclusión. Entonces, hay un enojo con la democracia que lleva a estos gobiernos autoritarios y entonces se erosionan todas nuestras agendas porque en el buque que llamamos democracia no está resolviendo derechos para todas y todos. Sí, hay este desencanto, ¿no? Un poco de la democracia porque se han agudizado las desigualdades totalmente, pero también la otra es esta imposibilidad de pensarnos que podemos ejercer, no se pueden ejercer solamente un derecho sin el otro, ¿no? Entonces, como el reclamo solamente de unos derechos sin los otros, o el renunciar a unos derechos por los otros. Entonces, no podemos estar en bargain, ¿no? En esa subasta de derechos constantemente. Y ahí me gustaría regresar contigo, Ana Patricia, para que nos platiques justo desde Grupo Faro, desde también el Ecuador, también desde lo que han ustedes visto, investigado en la región de América Latina. Bueno, esta evolución de la que ya hacíamos mención con Miguel y con Emilio, de las nuevas formas organizativas, ¿no? De estas nuevas formas de participación que se van dando y que yo pensaría que no estamos construyendo desde cero, ¿no? Porque si no nos echamos todos acá a llorar, ¿no? Hay bastante plataforma, ¿no? Hay una plataforma que nos sostiene. También, pero por otras cosas, pero eso yo creo que hay ya cimientos y este panel es de logros, entonces enfoquémonos en los logros. Pero Ana, me gustaría, sí, ¿qué estás viendo esta transformación, digamos, de la participación ciudadana por allá, por esos rumbos y en la región en concreto, ¿no? Sí, además, me le dijo tantas cosas sobre las que quisiera seguir construyendo, voy a intentar unirlas en la respuesta de la pregunta. Creo que, y también mencionaba Miguel, hay estas nuevas formas de participación, sobre todo de colectivos jóvenes, que se aglutinan frente a ciertos objetivos comunes que tal vez luego desaparecen y se difuminan, ¿no es cierto? Este accionar. Y eso no necesariamente es bueno o malo, simplemente es diferente y es importante comprender este fenómeno. En el Ecuador hay fenómenos interesantes, por ejemplo, anti-bullying, que son cosas que salen más bien espontáneamente, quizás sin la estructura de una organización de sociedad civil conformada y legalizada, pero que tienen mucha fuerza, que tienen mucho dinamismo. Y eso tenemos que entender estos fenómenos, cuánto duran y cuán efectivos y eficientes son. Por otro lado, ya también Miguel mencionaba el tema de la conexión. Y esta conexión a través de las nuevas tecnologías creo que nos ha permitido, en la experiencia de Faro al menos,
estar conectados a otras realidades y redes internacionales. Muchas veces nos encontramos más en este trabajo de red con América Latina y con otras redes a nivel internacional que con las propias organizaciones en el mismo Ecuador, lo que se vuelve también un reto, porque creo que nada va a reemplazar ese nivel de confianza que uno puede construir en persona, pero sí que ha permitido ver agendas comunes ya a nivel global. Y creo que posicionar al sur global como un agente importante de pensamiento y de propuesta es algo que todavía nos falta y es algo a lo que las nuevas tecnologías nos permiten. A veces estamos en reuniones a las 3 de la mañana porque está Fiji y el tema de la crisis climática en Fiji es mucho más evidente que el que estamos viviendo nosotros, aunque también afecta a la desigualdad a estos temas tan fundamentales. Entonces creo que esa es otra forma de conexión y de expresión que se está manifestando. Sí quisiera retomar algunas cosas que mencionaba Emilio sobre la fragilidad del espacio cívico y de los avances construidos, ¿no? Yo te comentaba, Ana María, que desde Ecuador hace más o menos 4 años estamos trabajando en un estudio de legislación comparada sobre el fomento a la sociedad civil, y México era nuestro ejemplo, tanto por el tiempo que les tomó, pero por la forma en que su legislación fue estructurada para que las organizaciones de sociedad civil no sean solo garantizadas en su derecho de participación, sino que existe un sistema de fomento. Y luego vemos, claro, que esta fragilidad fue mucho más evidente de lo que todos pensábamos, y ahora México está enfrentando retos que quizás para nosotros desde el Ecuador veíamos ya superados. Y esto me lleva a un punto adicional que creo que va a estar presente con las nuevas formas de incidencia o las anteriores del tema de legitimidad. ¿Quién y a qué representan las organizaciones de sociedad civil? Reconocernos que tenemos limitaciones en nuestro trabajo, que es fundamental además ser transparentes. Desde FARO somos parte de la red de rendir cuentas, en la que buscamos que las organizaciones de sociedad civil tengan también su autodiagnóstico y reflexión sobre cuán coherentes son con lo que se quiere exigir al resto, con lo que se quiere exigir al otro, al sector privado y al sector público, que desde el mismo sector también tengamos esto. Justamente de estos temas, con Humberto Muñoz, que es un investigador mexicano, hemos trabajado de cerca y visto también la evolución del proceso mexicano y el retroceso preocupante que ha tenido en los últimos años para que la sociedad civil siga teniendo este rol activo. Entonces, quizás el último punto, aparte de este tema de independencia, de transparencia desde la sociedad civil, y que lo mencionó Emilio, es el tema de la incidencia. Creo que tenemos que ser muy, muy claros en qué significa incidencia, y no solo en política pública, sino también en lo público, en este espacio público. Y ahí, sí, ser muy rigurosos sobre los objetivos que se quieren cumplir y trabajar mucho en esto de que hay que aportar desde la evidencia, desde la investigación, y tal vez, bueno, eso se le viene naturalmente a un centro de investigación como FARO, pero creo que es fundamental asegurar que tenemos rigurosidad incluso en los postulados y en la incidencia que se quiere tener. Entonces, esos puntos en cuanto a las nuevas formas de participación, y en cuanto a los retos que siguen siendo ciertos hoy y ciertos anteriores, y ese cierre del espacio cívico que según Civicus, hubo un retroceso en países como Chile, por ejemplo, que nos sorprendió a toda América Latina, incluso en Costa Rica también, sobre las libertades de asociación, de manifestación, de participación, y lo que estamos viendo en México también, que bueno, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Gracias, Ana Patricia. Miguel, quisiera, recuperando lo que dice acá Ana Patricia sobre la reformulación, por ejemplo, este concepto de incidencia, ¿no? O sea, eso que inició como fuertemente cuando se intentó, bueno, yo creo que incidencia ha sido una preocupación siempre primera por parte de las organizaciones por reclamar ese espacio público. ¿Y qué podrías decirnos, por ejemplo, cómo se ha reconfigurado la incidencia que hacemos las organizaciones? Esto que decía Ana Patricia, ¿no? Recuperar, por ejemplo, la evidencia, ¿no? El valor de los datos, aunque yo siempre suelo decir que tenemos que tener un consumo responsable de datos, ¿no? Y no irresponsable, como a veces creemos que solamente por el hecho de tener los datos eso nos va a ayudar suficientemente, ¿no? Y en ese sentido, me doy toda la vuelta para
cuestionar esta parte de la comunicación creativa de la que tú hacías referencia, ¿no? Entonces, decir, incidencia sin comunicación, por lo menos a mí me parecería que es como una caja de regalos sin el regalo, ¿no? Entonces, ¿qué pudieras decirnos, por ejemplo, como de estos nuevos retos, ya para ir encaminándonos a esta última parte del conversatorio que tiene que ver con los nuevos y viejos desafíos de las organizaciones, que podrían ser de incidencia, que pueden ser, por ejemplo, de comunicación creativa, como lo mencionabas? Sí, yo creo que, perdón, creo que el primer desafío que tienen las organizaciones en tiempos recientes es encontrar su lugar en un campo político que evidentemente está muy removido, ¿no? O sea, pienso, perdón por la referencia nacionalista, pero nos tardamos muchos años en construir un sistema electoral tripartidista que hoy está totalmente pulverizado. No es fácil entender cuál es la estructura político-partidaria que tenemos, si bien los recursos del financiamiento público van ahí, y si entendemos que la sociedad civil complementa, reacciona o protesta frente a la estructura política tradicional, por lo menos así es en algunas democracias liberales, pues nos va a costar encontrar nuestro lugar, porque algunos de los procesos de interlocución que refería Emilio, por ejemplo, pues hoy porque no están dadas las condiciones, ¿no? Hay un movimiento muy radical en el tablero. Frente a ese escenario, la verdad es que quizá es mi gen veracruzano, tropical y vocación por el optimismo, pero yo creo que la sociedad civil ha venido discretamente en muchos espacios lejos de la reflexión tradicional, perdón, encontrando muchas soluciones. Yo les diría, por ejemplo, que a mí me gusta ver que hay una noción anticentralista de muchas organizaciones de la sociedad civil en muchas partes del país, y que muchas batallas se están dando desde lo local. Y cuando en la política solo tenemos los ojos volteados al reflector de un presidencialismo que se vanagloria de tener capturada la conversación de un sector del círculo rojo y de la clase política, mientras tanto han venido pasando un montón de cosas en los estados a partir del impulso de otras formas de sociedad civil organizada que me parecen muy lindas. Pensemos en todas las legislaciones estatales que se han aprobado en materia de aborto, o las que se han aprobado en materia de diversidad sexual, la batalla contra la idea de maltrato animal, y la idea de que necesitamos tener sociedades menos especistas, y entonces las legislaciones que protegen animales y prohíben corridas de toros, etcétera, vienen de movimientos locales y son batallas de organizaciones de la sociedad civil que tienen otra lógica y que entienden que los problemas públicos no siempre pasan por las primeras planas de los periódicos mal llamados nacionales o de ciertos programas de análisis político. O sea, creo que hay muchas cosas que están sucediendo, insisto, desde una perspectiva no centralista en lo local. Pienso en el trabajo, por ejemplo, que muchos colectivos y organizaciones hacen en las prisiones, ¿no? En los centros penitenciarios de este país, dramáticamente abandonados, y en donde quienes van, quienes visitan, quienes se organizan, son organizaciones locales muy discretas, con una claridad de qué cosa quieren transformar. Y entonces, contestando de alguna manera tu pregunta, Ana, yo diría que ese ajuste de la incidencia tiene que ver, desde mi perspectiva, con una lectura pragmática en un sentido positivo de lo que se puede transformar con visión estratégica desde las organizaciones, su entorno más inmediato, y una renuncia en algunos casos a la lógica de querer cambiar el país desde fuera de la clase política, desde la sociedad civil, a punta de incidencia en legislación, en procesos de diseño institucional, y encargarse de la realidad que nos estalla todos los días enfrente. Y esa creatividad me parece que es una de las cosas más motivantes que yo encuentro de la sociedad civil organizada en los últimos años. Si yo le quito el tamiz del análisis político partidario al trabajo de la sociedad civil y voy a la solución de problemas públicos concretos, en muchos espacios yo la encuentro vigorosa, vigente, pertinente, potente. Les encuentro otros calificativos. Me gustaría decir financiada. Lamentablemente eso sí no lo puedo decir,
Pero con todo y todo, en los últimos años, las formas creativas de organización están ahí. Y cierro con una reflexión con el tema de comunicación e incidencia. Yo creo que la claridad de objetivos del por qué nos juntamos con otras personas, decidimos ir con un enfoque común, a poner nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestro talento, la inteligencia que tengamos para solucionar un asunto, es decir, esa es la sociedad civil organizada, esa claridad de lo que queremos lograr de manera colectiva es lo que tenemos que comunicar. Y yo creo que hay que, y esta sí es una nota de precaución, hay que tener cuidado con la dictadura de los formatos. Pensar que la agilidad para utilizar el formato de una red en tendencia o la habilidad para utilizar de mejor manera los colores de algo va a sustituir la claridad de nuestro pensamiento estratégico. La esencial materia prima para la incidencia es la claridad de nuestro objetivo estratégico y después vendrá la audacia para comunicarlo. Yo creo que las organizaciones cada vez van logrando más de ambas cosas. Gracias, Miguel. Eso me parece fundamental, lo de la claridad, y visibilizarlo teniendo esa claridad. Emilio, regresando a ti y ya para ir como cerrando, porque tengo acá el cronómetro, nos quedan todavía unos minutitos, pero quisiéramos tener esta conversación con algunos de ustedes, es el tema de los desafíos, y uno de los desafíos, ya lo marcabas, es la interlocución, ¿no? ¿Qué soluciones le encuentras ahora, dado que mencionabas que ya estos espacios de interlocución están minados, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas hay? ¿Qué otros espacios de participación? ¿Qué se está gestando? Porque a lo mejor esto puede dar pie para otro tipo de oportunidades, ¿no? No nos centramos solamente en la interlocución con ciertos grupos, sino vamos movilizando por otros lados, y ya lo decía también Miguel, bien interesante, el tema de la incidencia descentralizada, ¿no? Salirnos un poquito de lo que pasa también en la Ciudad de México, ver lo que está pasando en los estados, lo que está pasando a nivel local, municipal, en fin. Entonces, ¿qué soluciones le encuentras a esta parte básica de la interlocución como un desafío al que nos estamos enfrentando actualmente? En los últimos años, los ejercicios más exitosos que yo vi en el Senado fueron esencialmente agendas promovidas por actores de sociedad civil, 3 en particular. La agenda de empleadas del hogar, que ha tenido un boom muy fuerte con correlato legislativo, no al revés. O sea, es una cosa que llega a hacerse ley, y eso busca entonces acelerar otro tipo de procesos. La segunda es los procesos que llevaron a una ley general, es decir, de alcance nacional, después de haber pasado por un proceso de consultas locales muy fuerte, probablemente el más que yo he conocido. Estuvimos dialogando con presidentes municipales, organizaciones de ciclistas de Culiacán, de Sonora, de Veracruz, de Guadalajara, de Yucatán, del Estado de México, con legisladores, con autoridades de movilidad de todo el país. Y terminó con una ley de movilidad y seguridad vial. Y fue un proceso extraordinariamente detonador. Incluso ahí, por ejemplo, irrumpió con una fuerza arrolladora la juventud, porque son los que más usan bicicleta, ¿no? Y entonces era la redefinición del espacio público, del término de relación del espacio público físico, así, la calle, ¿no? Las avenidas y cómo se usa, no el espacio público conceptual que estamos hablando, ¿no? Pero llegaban los chavos con bicicleta o sea, ahí fue hasta intergeneracional. Y la tercera fue lo que ha pasado con los derechos de las personas con discapacidad, que están en una vigilia súper buena, ¿no? Cualquier pinche ley que se quiera modificar sin considerarles, vas a tener una reacción y una propuesta extraordinaria. No la he observado así en otros ámbitos. Y lo pongo porque son, a su vez, procesos que han tenido una maduración súper interesante, que tienen una capacidad de propuesta, que tienen vinculación mucho en lo local y que responden a problemas muy específicos, muy concretitos, muy específicos. Entonces pienso en esos 3 ejercicios que esencialmente tuvieron su detonante en actores de sociedad civil, que
convencieron, que buscaron una especie de labor pedagógica, ¿no? Evidenciando los costes y el por qué, los para qué, mucho con referencia internacional. Eso ayuda mucho en los procesos de incidencia, de miren qué pasa, y con independencia de cómo está la cancha, ¿no? Decía Miguel, pues sí está totalmente cambiada la cancha. Pero bueno, de momento lo que tenemos son los que son y están los que están. Entonces, pues con esos, los clásicos dirían, aunque yo pueda quedar en el concepto, con esos güeyes hay que arar. Entonces me incluyen el concepto güey, pues porque estoy en el Senado, ¿no? Entonces, pues con esos legisladores tenemos que construir lo que hay, ¿no? Pero no solo es solo un proceso legal, es lo que quiero insistir. Tiene un correlato y hay un montón de cosas que no pasan por ahí. Y mira, ¿cómo entendemos las cosas? La generación de mis hijas, ¿cómo la entiendo yo? Es nada que ver, nada que ver. Y yo creo que uno de nuestros desafíos más importantes es poder entender, asumir, comprender, aprender lo que está diciendo la juventud. Es muy impresionante, es muy impresionante. Tienen otras formas de organización, otras formas de participación, otras formas de expresión. Y pienso que ahí viene un fenómeno de redefinición de la sociedad civil al cual no estamos acabando de comprender, creo yo. Eso está muy interesante. Y ahí, y de estos tres procesos que me hablas, sí, evidentemente, a veces no vemos la movilización que sucede como antecedente para hacer ese tipo de reformas, ¿no? Y como decía Miguel, esas transformaciones sociales no solamente acontecen en los cambios legislativos, sino hay cambios que son más sutiles y por eso más complicados de percibir. Ana Patricia, me gustaría tener ahí unos minutitos contigo para que nos platicaras de este tema que me parecía fundamental, la coherencia de las organizaciones de la sociedad civil, esta parte que nos toca a nosotros como reclamarles a otros, también asumirla como parte de los procesos que nosotros tenemos que apropiarnos y resolver y también analizar. Ya estaba viendo esta pantalla, pero ya vi que me cambiaron acá porque acá está lo de Scan Me y evalúe el conversatorio. Entonces eso, y la otra que tenía que ver con las agendas globales, ¿no? Esta posibilidad que estamos teniendo en la actualidad de la interconexión, de poder llevar temas a otros niveles, ¿no? Esta experiencia que ya que Grupo Faro tiene en otros contextos nos pudiera también ayudar también a reflexionar en esto. Sí, ahí, y están relacionados, ¿no? Por ejemplo, esta promoción a través de la red de rendir cuentas en una primera instancia, una rendición de cuentas desde sociedad civil, a luego un proceso de adaptación de un estándar global que tiene varias dimensiones y que no solo es una dimensión de transparencia en términos financieros, que de hecho creo que es muy importante transparentar quién y cómo y cuándo y por qué las organizaciones están financiadas, porque eso creo que les va a dar más legitimidad. Y creo que ese aspecto de confianza que tan venida menos está en la sociedad latinoamericana es fundamental. Entonces, esto no es solo un proceso de Faro del Ecuador, sino ya de trabajo en red en Latinoamérica y a nivel global también. Y estas dimensiones que yo les he puesto en este paquete de coherencia van desde, por ejemplo, si se implementan procesos de inclusión que sean reales, que sean efectivos, si se implementan procesos que sean amigables con el medio ambiente, si se tienen políticas de recursos humanos que aseguren un ambiente laboral que uno exigiría hacia afuera, y nuevamente el tema de transparencia. Entonces, hay ya herramientas existentes para crear esta autorreflexión hasta a la interna de las organizaciones, para ayudarnos a trabajar, a caminar, a transitar en este proceso de mejora, y también, por supuesto, para explicitar eso hacia afuera y hacerlo en conjunto, en colaboración, que no nos sintamos que estamos solos en este proceso de estar abrumados y trabajar horas 60 horas a la semana sin reflexionar de cómo están nuestras propias organizaciones. Y lo otro que tú mencionabas de las agendas comunes internacionales
son temáticas, yo creo que es el tema de la crisis climática es uno, el tema de la participación y libertades es otro, el tema de la inequidad para mí es fundamental y debería estar primero en la lista. Y además de las temáticas, creo que también hay las metodológicas. Y cada vez nosotros trabajamos más en temas de co-creación, de utilización de design thinking para problemas sociales, mismo de pilotaje y de escalamiento, que eventualmente para mí tiene que aterrizar en una política pública, pero que no puede esperar a la misma. Es un proceso también de colaboración a nivel internacional. Desde FARO y sobre todo a través de la Red de Innovación para el Cambio implementamos laboratorios cívicos y laboratorios de innovación que cada vez más rompen las fronteras de lo local y se vuelven regionales. Hemos hecho algunos, por ejemplo, en tema de violencia de género en la comunidad andina, y mis colegas en esta red han hecho lo mismo en diferentes temas en el Cono Sur, en Centroamérica, en el Caribe. Entonces permite contagiar no solo nuevamente las temáticas, pero también las metodologías, que yo creo que va a ser difícil que se las impregne en el aparataje estatal, ya sea local o nacional, y que permite lograr esta innovación que luego ojalá sí sea escalable. Y termino con otro ejemplo que es el de educación. FARO implementa un modelo de transformación educativa que se llama Comunidades de Aprendizaje con el apoyo de la Universidad de Barcelona, y hay una red de comunidades de aprendizaje en América Latina. Lo que nos ha permitido en FARO, por ejemplo, es llegar de 7 unidades educativas a 40, a 45,000 estudiantes, pero nosotros queremos llegar a los 4 millones de estudiantes en el Ecuador. Y eso solo se lo hace colaborando con el Ministerio de Educación, con quienes lo hemos hecho, pero sin parar en esta innovación social que es tan necesaria, y además incorporando a otros actores. Siempre nos preguntamos si es que, cómo se fortalece este trabajo colaborativo con el sector privado y con qué sector privado. Las empresas B, por ejemplo, nos parecen un actor interesante porque tienen ya en su ADN esta idea de triple impacto, y son nuevos fenómenos que no existían hace 10, 12, 20 años, y es ahí donde también las organizaciones de sociedad civil tienen que dinamizarse. Tenemos que aprender también del sector privado a tomar decisiones más rápidas, más eficientes, sin perder, por supuesto, este sentido de búsqueda del bien común. Y termino con un dato que se sacó desde la encuesta de perspectiva cívica, que fue liderada por RACI en Argentina, pero se le hizo en América Latina. Y es que sí, 71% de las organizaciones reportan que la falta de fondos sigue siendo uno de los retos más importantes, y al mismo tiempo cerca del 40% dice que también requerirían más flexibilidad o adaptación de las normas del Estado y del gobierno para poder hacer su trabajo mejor. Pues no solo está el tema de fondos, sino también el marco en el que actuamos, que también tiene que ser transformado en el tiempo. Gracias, Ana Patricia. Nos quedan 5 minutitos, Miguel, solamente para profundizar sobre la solución, este desafío que ya marcabas, ¿no? Que tenemos que tener claridad de nuestra estrategia. Entonces, si ves alguna solución por ahí que nos puedas apuntalar en minuto y medio para que no nos vayamos así de sopetón. Entonces, pobre Miguel, ahí está el reto. Una auténtica emboscada. Haces la pregunta fundacional y me das minuto y medio. Pero a ver, yo diría 2 cosas muy concretas. La primera es, creo que la visión estratégica, el objetivo estratégico de la sociedad civil organizada atraviesa la paciencia y la recuperación por el diálogo político entre personas. En tanto proyectos colectivos, amplios, comunes, necesitamos escucha activa, comunicación asertiva y disposición al acuerdo para decir hacia dónde queremos llevar ese proyecto colectivo que estamos construyendo. Y una cosa que nos dejó la neurolingüística a muchos que hemos participado en organizaciones de la sociedad civil es la obsesión por tener la razón y la respuesta rápida, ¿no? Como se nos instaló el discurso que todo desde el gobierno y desde lo público se hace mal y que la razón la tiene la sociedad civil, se nos instaló una suerte de pereza intelectual y de autocrítica. Y me parece que es muy importante también lo que decía Ana Patricia, o sea, necesitamos, si vamos a hacer de incidencia en políticas públicas, recuperar grados de seriedad y de discusión. Y la segunda reflexión muy concretita es, yo sé que es complejísimo salir de esa trampa, pero
la búsqueda de recursos es el principal adversario de la claridad estratégica en las organizaciones. Encontrar fuentes de financiamiento nos va desviando y decimos, bueno, tantito nos desviamos, ya después encontraremos el financista que sí entienda nuestra agenda y terminamos haciendo de todo. Y pues yo sé que es complejísimo lo que estoy diciendo. Yo creo que ahí la creatividad de formas organizativas y la lectura de aliados más profundas nos puede ayudar a salir de esa complejísima trampa en la que reconozco que están las organizaciones, resolver su necesidad de financiamiento inmediato y lograr tener una mirada de largo plazo sobre los objetivos que se trazaron. En todo caso, pues dije cualquier cosa y fue más que una respuesta, fue una evasiva. Bueno, esto es para abrir el apetito, ¿eh? Yo me disculpo un poco con la audiencia porque nos queda nada más 1:30. A lo mejor, Paulina, no sé si haya preguntas de la audiencia virtuales que puedas mencionarme, una nada más. Y aquí el primero que salte contesta. Entonces, En el chat, Eduardo Vergara reta, pregunta si alguien puede decir el nombre y a qué se dedican 5 vecinos del lado derecho y 5 vecinos del lado izquierdo de sus casas. Dice que pocos lo saben y debemos de comenzar a conocernos, ¿no? pues bueno, si yo tuviera que contestar la pregunta, ya fregué, ya la cagué, perdón. No se dice eso en un evento así público, pero tal cual, pero es una nueva síntesis, no sé. Yo soy del comité de vigilancia. También se incluye Emilio y ahí está. Pero bueno, ahí justo para terminar, perdón que ya no les dé a Ana Patricia y a Miguel la palabra, porque si no nos podemos seguir, pero esa es la idea, justamente lo que nos acaba de mencionar. ¿Cómo se llama la persona, Ana? A ver, Paulina. Eduardo Vergara. Justo lo que nos dice Eduardo, ¿no? Aprendamos a conocer a nuestro vecino, a nuestra vecina, para empezar por lo más pequeño, por nuestra unidad comunitaria. Pues muchas gracias a todos, a todas, a todes, por estar en este conversatorio. Les invito a que puedan poner también sus preguntas en la plataforma y con esto nos despedimos. Gracias a Ana Patricia, a Miguel, a Emilio, ha sido un gustazo compartir este espacio híbrido de nuestra nueva realidad pospandémica o todavía pandémica, no lo sé. En fin, gracias. A ustedes, bonito día. Gracias, excelente reto. Un gusto, Miguel. Un gusto, Ana Patricia. Bye. Pues listo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes de la primera sección de conversatorios y a continuación, Edgar, tenemos un espacio para que podamos convivir y compartir en un networking. Para quienes nos acompañan en línea, les invitamos a sumarse a través del botón de una cintilla que está abajo en la plataforma donde dice networking, entrar, registrarse y sumarse a una sala. Y para quienes estamos de manera presencial, pueden situarse en el patio central, tomar su café, acercarse a una de las periqueras y ahí les van a dar mayor indicación. Y les rogamos mucha puntualidad, por favor, con los tiempos para poder iniciar nuestro siguiente segmento con todos ustedes en el salón que hayan elegido. Adelante, por favor.